Cuando llegué a España hace casi 9 años, pensé que encontrar trabajo iba a ser súper fácil. Pero la realidad fue diferente. No tenía toda la documentación, no conocía cómo funcionaba el mercado laboral aquí y aún así necesitábamos trabajar a como diera lugar. En este video te voy a contar todos los trabajos que he tenido desde que llegué a Zaragoza, España, desde cuidar ancianos, trabajar en una clínica, ser jefa de cocina, hasta terminar trabajando en un call center. También te voy a contar algunas cosas que nadie te dice cuando vienes a trabajar aquí a España. Si aún no estás suscrito, suscríbete. Recuerda que eso me ayuda un montón para que podamos seguir creando más contenido para ti y seamos una comunidad aún más grande. Yo soy Gema, esto es Blogs de una Nica. Comenzamos. Ok, al principio de todo fue un poco complicado porque cuando nosotros venimos, iniciamos nuestro proceso de regularización aquí en España y no tuvimos la documentación inmediatamente. Pero claro, necesitábamos rápidamente comenzar a generar ingresos. Entonces comencé a buscar trabajo en una página que muchos conocen aquí en España que se llama 1000 Anuncios. Dime en los comentarios si tú ya has escuchado sobre esta página. Pero quiero hacer una pequeña pausa aquí. Atento. Esta página es y no es recomendable para buscar trabajo. Pero Gema, ¿por qué? Bueno, pues porque 1000 Anuncios es una página donde se publican muchas cosas. Venta, alquileres, trabajo, etc. Pero también puede ser muy peligrosa porque hay anuncios falsos y pueden ser estafas. Así que si alguien está buscando trabajo en esa página, tengan mucho cuidado. Dentro de todo el ramo de páginas donde podemos buscar trabajo existen otras, por ejemplo InfoJobs, Indeed, tenemos LinkedIn y también existen las empresas de trabajo temporal, la ETT. La ETT, para resumirles un poquito, son entidades que contratan personas para empresas que requieren personal de manera temporal. Estamos hablando de empresas que necesitan trabajadores que trabajen 20 horas, 16 horas o así. Pero bueno, esto si quieres, dime en los comentarios y en otro video te hablo más sobre ese tipo de empresas y cómo aplicar. Bueno, y así comienza mi aventura en la búsqueda de trabajo. En ese momento yo me apoyé muchísimo de mi cuñada porque ella tenía muchos años viviendo en España. Ella ya conocía cómo funcionaban aquí las cosas. Como pueden haber escuchado en otras personas o conocidos que han tenido, uno de los primeros trabajos que consigues aquí en España es cuidar ancianos. Y en ese momento había demasiadas ofertas de trabajo de ese tipo. Y gracias a Dios encontré un anuncio que necesitaba una persona que cuidara a 2 hermanas, que limpiara la casa, que mantuviera todo en orden, que hiciera algunas compras, que la acompañara al supermercado y ayudar en unas cosas del día a día. Pues ese fue mi primer trabajo en España y estuve aproximadamente trabajando con ellas como 1 año y medio. Recuerdo que me pagaban alrededor de 1000 euros al mes para hacer todas estas tareas y cuidar de ellas 2. Y aunque era un trabajo sencillo, también era muy bonito porque además de convivir mucho con ellas también me enseñaron muchas cosas a mí que en un futuro me iban a servir para mi próximo trabajo. ¿Pero por qué? Bueno, porque ellas fueron las que se encargaron de enseñarme a mí los platos tradicionales españoles, que más adelante iba a necesitar ese conocimiento para adquirir el trabajo que me iba a impulsar, por así decirlo. Bueno, pues después de todo ese tiempo con ellas, por fin me salieron mis documentos y yo ya podía trabajar legalmente. Porque sí, ese trabajo, mientras me salían los documentos, pues los tuve que aplicar y aquí se le dice como que trabajar en negro, se le dice aquí, pero bueno, no sé si esa palabra se puede decir, te lo voy a dejar aquí, en negro. Ya una vez teniendo mis documentos, elaboré mi currículum y vuelvo otra vez a empezar a buscar trabajo en todas esas páginas que les había mencionado antes. Pero esta vez yo ya tenía mi documento y ya podía aplicar a otros tipos de trabajo, donde me pagaran mejor, donde tuviera más beneficio y donde comenzaría a cotizar por primera vez en este país. Porque esta morenaza ya tenía sus papeles. Con esto empezamos ya con mi segundo trabajo aquí en España. Nada más y nada menos como que cocinera de una clínica privada. Y ustedes dirán, pero Gema, ¿tenías experiencia en cocina española? Pues no, pues yo sabía solo de cocina lo que mi mamá me había enseñado en Nicaragua, en mi país, para no morirme de hambre, y lo que estas abuelitas me enseñaron de la cocina tradicional española aquí. Pero bueno, encuentro esa oferta de trabajo y como el mundo es para valientes, yo vine y apliqué. Tocó el día de la entrevista. Yo toda ahí con mis mejores trapos. Bueno, yo ahí con mis mejores ropitas, ¿verdad? Que pude conseguir.
preparada para esa entrevista. Cuando llegué a la clínica me sentaron en una oficina y me dijeron, espere un momentito que ahora viene la que la va a entrevistar. Ay, mamita, yo estaba nerviosa, a mí me temblaba todo y estaba más helado que un iceberg, más helada que el iceberg que hundió el Titanic. Llegó la entrevista y en ese momento, ¿verdad? Ella se sienta, yo estoy ahí, nos miramos, intercambiamos miradas, intercambiamos risas. Y bueno, pues de toda la entrevista ya, como vio que en mi currículum no tenía mucha experiencia aquí en España, pues me comenzó a preguntar sobre mi experiencia en Nicaragua. Y después de eso me comentó qué experiencia pues había adquirido aquí en España, si estaba recién llegada. Pues ya le comencé a decir, ¿verdad? Que yo había estado con estas abuelitas cuidando ancianos y que pues ellas me habían enseñado un poco de la cocina tradicional española, que era lo que ella requería para la persona que ocupara el puesto de cocina en la clínica. Esa entrevista me gustó porque en ese aspecto yo no tuve que mentir para poder adquirir ese trabajo. Esta es una recomendación que le hago. Ustedes siempre hablen con la verdad. No anden inventando cosas que no saben, porque al final la gente se va a enterar, se va a dar cuenta de un día para otro. Ustedes pueden aprender en el camino. Y eso fue lo que yo le dije a ella, que no tenía experiencia en cocina, pero que aprendía muy rápido y que estaba dispuesta a demostrárselo si ella me daba una oportunidad. Bueno, la entrevista terminó y me dijeron la típica frase que te dicen cuando no te van a dar el trabajo: nosotros te llamamos. Y yo pensé, bueno, ya aprendí cómo son las entrevistas aquí en España y me fui, creyendo yo que jamás me iban a llamar, pues. Pero al día siguiente recibí una llamada, la llamada. Y cuando contesté, era la clínica, era de la clínica. Me estaban llamando para ver si todavía estaba interesada en el puesto de trabajo. Y obviamente les dije que sí. Y así fue como conseguí mi segundo trabajo aquí. En ese trabajo ganaba aproximadamente, bueno, era el salario mínimo de ese tiempo, entre 1.100 y 1.200 euros al mes. A estos salarios se le tiene que quitar seguridad social y los impuestos. Recuerdo bastante la emoción que sentí cuando ya comencé por fin a cotizar y a pagar impuestos y a hacerlo todo bien y correcto a como se debe de hacer en este país o en el país donde esté. Porque recuerden que esto al final tiene su propósito, cotizar para una jubilación. En la clínica trabajé aproximadamente hace unos 3 años y medio. Ese fue el trabajo donde estuve más tiempo. Ahí aprendí demasiado y con el tiempo comencé a conocer más personas que me hicieron una oferta interesante. Y esto nos lleva a mi tercer trabajo en España. De las personas que yo iba conociendo en el camino, una de ellas se me acercó y me dijo, me propuso si quería ser jefa de cocina en un nuevo restaurante de comida rápida que iban a abrir en la ciudad. O sea, cuando a mí me lo dijeron, yo no me lo podía creer. El salario era, para que tengan una idea, de jefa de cocina, era de 1.400 euros en ese tiempo. Y iba a tener a cargo a 2 personas. Yo lo tomé como una gran oportunidad porque iba a adquirir más experiencia aún de lo que yo ya había venido recogiendo en el camino. Pero aquí conocí uno de los sectores más duros para trabajar en España: la hostelería. Porque en la clínica yo trabajaba 8 horas que eran seguidas, corridas. Pero en la hostelería el horario es totalmente diferente. En este nuevo trabajo mi horario era partido, así se le dice aquí en España, cuando haces de 8 horas, por ejemplo, 4 horas por la mañana y 4 horas por la noche, un ejemplo. En mi caso, mi horario de entrada era de 1 de la tarde a 4 de la tarde y luego de 7 de la noche hasta las 12 de la noche o 2 de la madrugada o 3 de la madrugada y así. Porque en realidad siempre salíamos a la 1 o 2 de la mañana. Ese fue uno de los trabajos más duros que he tenido. Después de un tiempo ya no aguantaba ese ritmo de trabajo. Decidí buscar algo diferente. Buscando, encontré un trabajo totalmente distinto. Un trabajo sentada. Conseguí un trabajo como teleoperadora en un call center. Y esto nos lleva a mi cuarto trabajo aquí en España. Para yo poder aplicar ese trabajo teníamos que pasar por una formación de 1 semana. Ahí te enseñaban todos los procedimientos, cómo atender clientes, cómo vender sus productos. Y luego al finalizar esa semana te hacían la prueba para saber si era apto para aplicar ese puesto. Pero yo aquí tenía una ventaja que no le había dicho. Mi marido, gracias a Dios, ya trabajaba ahí. Y él pues ya me había dicho antes, ¿por qué no aplicas aquí para ver si...?
No me había llamado la atención, pero ya cuando comencé a sentir el cansancio de la hostelería, pues ahí sí me animé y le dije, pues voy a aplicar. Apliqué, me llamaron, hice la prueba. Tenía la ventaja de que él ya estaba ahí y ya había hecho las pruebas. No es que me había dado la copia, sino más bien era que él, cuando teletrabajaba, porque trabajaba en casa, yo me acercaba y miraba cómo atendía a los clientes y sin darme cuenta pues me aprendí las reglas y algunos procedimientos que se necesitaban para atender al cliente y eso. Bueno, pasó la semana de formación. Bueno, para no cansarle el cuento, yo pasé esa prueba y empecé a trabajar ahí. Pero yo les quiero decir algo, la atención al cliente no es fácil. Ahí llaman personas molestas con el servicio y muchas veces descargan toda esa frustración que tienen recogida ahí, la descargan con usted. Y entonces mantener la calma ahí no es tan fácil, pero bueno, uno se tiene que ubicar, ponerse en los zapatos del cliente. Yo hacía eso mucho y trataba pues de atenderlo lo mejor posible. Ahí estuve 1 año o casi 2 años trabajando. Después de un tiempo decidí volver a cambiar de trabajo. ¿Y adivinen qué pasó? Esta niña volvió a la hostelería. Ahí sí, van a decir, sos un poquito masoquista, ¿verdad? Pues sí, volví a la hostelería. Pero durante ese último trabajo pasó algo muy especial. Mi hermana, que vive en Estados Unidos, quedó embarazada de su primer bebé. Iba a ser mi primer sobrinito. Así que decidí dejarlo todo por unos meses, incluso hasta mi marido, y me fui a acompañarla y ayudarla. Después de esos 3 meses en Estados Unidos, regresé nuevamente a España y comencé otra vez en la búsqueda de trabajo. Y bueno, amigo, este ha sido hasta ahora mi recorrido laboral aquí en España. Han sido casi 9 años llenos de aprendizajes, de momentos difíciles, pero también de muchas oportunidades. Y si algo he aprendido yo en este país es que no importa de dónde vengas ni en qué empieces, lo importante es tener ganas de trabajar, aprender y no rendirse. Yo empecé cuidando 2 abuelitas, después trabajé en una clínica como cocinera, luego fui jefa de cocina en hostelería, trabajé en un call center y cada trabajo me dejó algo que me ayudó a seguir creciendo. A todas las personas que están pensando en emigrar o están pasando por momentos difíciles lejos de su país, quiero decirles que sí se puede salir adelante aquí, pero hay que tener paciencia y mucha actitud. Si les gustó este video, no olviden suscribirse a su canal Precioso Vlogs de una Nica, dejar su like y compartirlo con alguien a quien le puede servir esta información o que esté pensando en emigrar a España. Y cuéntenme en los comentarios si quieren que haga un video explicando cómo buscar trabajo en España o cómo funcionan las empresas de trabajo temporal. Yo soy Gemma, esto es Vlogs de una Nica, nos vemos en un próximo video. Bye bye.